Las 7 de la mañana. Un homenaje. Un homenaje. Las 7 de la mañana, 15 minutos. Ya tenemos la comunicación con la diputada Sonia Rojas por algo que estábamos hablando muy temprano, Ángelo y oyentes. Tiene que ver esencialmente con ese proyecto que busca, porque mucha gente que ha perdido su casa, que ha perdido sus enseres, que ha vivido una emergencia producto de las lluvias, pues tiene un problema muy serio. Y es, ¿cómo atiendo la emergencia en mi casa? Pero que sin que me echen del trabajo, sin que me despidan, por lo menos me sancionen. Sin que tenga consecuencias la parte laboral, y lo hablábamos ahorita hace un momento. Si este proyecto lo está proponiendo un diputado, bueno, en este caso doña Sonia, la diputada de Liberación Nacional, es porque debe, me imagino, y le vamos a hacer la consulta, debe tener conocimiento de que hay gente que ha sufrido algún tipo de consecuencia en su trabajo por no poder asistir porque la casa se inundó. Entonces, empecemos por ahí. Lo que dice es que no debe ser una ocurrencia, es que a la diputada se le ocurrió, vamos a ver qué pasa, o ya tiene denuncias en su escritorio. Yo me imagino que ha de tener algún caso conocido de que haya pasado, alguien haya tenido alguna consecuencia laboral y que diga, mire, es que yo no puedo ir, la casa se inundó. Y tengo que atender, y tengo que barrer, limpiar el barro. Claro. Doña Sonia, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí volver a estar en este programa tan bonito y tan importante. He estado hace un rato acá y me estoy divirtiendo con los homenajes y lo demás. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y qué pena que digamos la palabra ocurrencia, es que a veces cuando planteamos temas sobre la mesa decía, es que hay tal proyecto, ¿qué será? ¿Será que sí? Los diputados a veces salen con unos propuestas que uno dice, ¿y de dónde va a salir el dinero? Que es la primera pregunta. La palabra ocurrencias a veces se pone también sobre la mesa. ¿Cómo buscar que sean proyectos muy serios, que aporten mucho y que no sean eso, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar a usted entonces de este en particular, porque tiene que ver con gente que en este momento está viviendo las consecuencias de las lluvias. ¿Qué es lo que se busca? Sí, bueno, primero comentarles que no solamente tengo conocimiento pleno, sino que me ha tocado vivir, antes de ser diputada, yo era educadora. Y generalmente el educador que trabaja en zona rural o en zona indígena, como en el caso mío, cuando ocurren estos eventos de desastres naturales, hay muchos deslizamientos, hay muchas caídas de puentes, sobre todo esos puentes en zonas rurales donde no hay otras vías de acceso, donde es definitivamente algo que no podés pasar en el caso de que tengas que pasar a tu trabajo. Aquí en las zonas más vulnerables, yo vengo de la zona sur, para ser más clara también en el contexto del conocimiento, la zona sur es sumamente vulnerable al impacto del cambio climático por huracanes y tormentas, y cada 2 años casi prácticamente estamos viviendo el impacto en inundaciones y en estos desastres naturales que no le permiten al trabajador trasladarse a su lugar de trabajo. Entonces hemos vivido momentos difíciles para poder pasar, porque se fueron los puentes, porque no hay por dónde, y tenemos una jefatura que en algunos casos pues es consciente y en otros casos no es consciente, y hay que buscar una incapacidad, hay que ir a Levi's, ¿verdad? Sí. A ver si acaso nos dan una incapacidad para que ese día no nos lo rebajen o no nos despidan, porque según el código de trabajo, 2 días que usted falte ya es abandono de trabajo y puede ser despedido. Hay que correr al área de salud más cercana para poder justificar que yo no pude pasar a mi área de trabajo y no ser despedida. Hay que ver cómo se hace para que también nuestra jefatura tenga la parte legal y me pueda proteger. Eso en cuanto no poder pasar a trabajar. Cuando tenemos un familiar que pasó por esto y tuvo un deceso y una situación así, como trabajador, tampoco tengo el permiso de ir a buscarlo. Ha pasado cuando en estos impactos se lo lleva al río, queda atrapado en un terraplén y así demás. No hay permiso para que yo le dedique tiempo a mi familiar para buscarlo, no hay permiso. Entonces, viendo las situaciones reales que hemos sufrido en el país
a raíz de estas situaciones, consideré importante que se pudiera dotar de esos 2 días de licencia para atender las situaciones personales que tienen que ver con el impacto del cambio climático. Específicamente son 2 días, es decir, a ver si lo entendemos hasta el momento, doña Sonia. La petición que se haría o el proyecto como tal dice que se concederían 2 días de permiso a la persona que haya perdido o que haya sido víctima de una catástrofe o un desastre o no sé. ¿Cuál es el límite y hasta dónde es desastre? Es desastre en el caso de que ya sea declarado una emergencia. El proyecto es claro, o sea, es un desastre. Primero tiene que haber una previa declaración de emergencia y como lo que acaba de pasar. Ok, no es que, doña Sonia, discúlpeme, no es que alguien se le inundó la casa, digamos, no sé, se desbordó el río y entonces a quien vivía ahí muy cerca se le inundó la casa. Él puede alegar, con base ya, suponiendo que se aprobó el proyecto, puede alegar que tiene 2 días de licencia. Él no podría solito, él tendría que esperar que el gobierno declarara una emergencia o la Comisión Nacional de Emergencias declare la emergencia en la zona para él poder alegar los 2 días. Él a nivel individual no podría. Sí, correcto. Debe de ser una declaratoria de emergencia de la Comisión Nacional de Emergencia para que esto pueda darse. Ok. Sí, antes no. Es decir, es complicado para alguien esperar que la comisión declare la emergencia y uno entendería que en este caso el proyecto busca es que se atiendan comunidades muy grandes que han sido víctimas precisamente de una situación como una inundación grave. Sí, correcto. Digamos, nosotros estamos llamando a que sea en el marco de la declaratoria de emergencia que se dé esos 2 días. Esa es nuestra intención. Si en el camino se modifica a otros aspectos, estaría genial. Lo ingresamos así a la corriente legislativa, luego de una declaratoria de emergencia se le puede dar 2 días y 2 días más adicionales a la persona en el caso de que se considere para que pueda hacer sus gestiones o resguardar su vida. Y eso es lo que está establecido ahorita. O sea, están en negociación, o digamos, están abiertos a que pueda bajar ese umbral que están poniendo de que sea declaración de emergencia, porque a una persona que se le inunda la casa, para ella es una emergencia. Para ella es una emergencia. Un desastre, digamos. Es un desastre, más allá que el gobierno lo declare o no. Correcto. Estamos abiertos a la discusión y a la modificación del texto en corriente legislativa. ¿Ya lo presentó? Sí, correcto. Ya es el proyecto 24.745. Diputada, muchas gracias. Con muchísimo gusto y gracias a ustedes. Buen día. Muy bien.